Esto es UCI Noticias. Seguimos en esta programación extraordinaria en la cobertura tras la muerte del expresidente Alan García, mandatario en dos ocasiones, 1985-1990, 2006-2011. Épocas de la política peruana que han marcado un antes y un después en la postura política del señor García Pérez. Un 85-90 con una hiperinflación brutal, terrible en nuestro país. Para nadie, a los que hemos vivido esa época, nos es fácil olvidar. Sin embargo, para muchos vino la bonanza económica en su mayor pico en el país cuando volvió a asumir el Perú el señor Alan García. Pero claro, son escenarios que ahora nos toca hablar en el contexto totalmente pasado porque mañana se va a dar la cremación de su cuerpo. Pero en el contexto político, ¿qué es lo que se viene para el Partido de la Estrella? Porque básicamente a cuentagotas están ocupando escaños dentro del Parlamento. Si es que no bajaban la valla electoral para el último proceso electoral, capaz el APRA simplemente no tenía ningún espacio dentro del Congreso de la República. Muy a pesar de eso, la vida política del APRA, ¿qué escenarios es el que le toca enfrentar a partir de ahora? Se puede decir mucho que hay cuadros políticos buenos, idóneos, o también como que no hay nadie que tenga la capacidad política y personal suficiente para que pueda ocupar el trono que queda vacío dentro del Partido de la Estrella. Gustavo Gutiérrez se encuentra con nosotros, lo mismo que Carlos Jaico, especialistas en temas políticos profesionales, además con quienes vamos a hablar y analizar todo este contexto, este panorama que se le viene al APRA. Señor Gutiérrez, señor Jaico, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. El APRA, post Alan García, ¿qué es lo que se viene, señor Gutiérrez? Bueno, yo diría que es un momento complicado, difícil, no solamente para el Partido Aprista, sino para el sistema político nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos vienen ya muy golpeados, absolutamente desgastados, y no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Yo creo que esto debe dar lugar a una madurez política necesaria para que nuestros líderes políticos actuales y sobre todo quienes hoy en día están en el poder, es decir, el presidente de la República y los congresistas de la República, inicien, si es que realmente hay una madurez del caso, un proceso de reconciliación nacional. Porque más allá del APRA, que tiene una mística histórica que me parece que va a mantenerlo más allá de Alan García, probablemente su propio hijo en unos años más adelante va a ser una figura importante en el escenario político. ¿Usted lo ve así a Federico? Sí, por supuesto, ha demostrado algunas características y algunos dotes pese a su adolescencia. 14 años. En efecto, pero es como si tú ves a un jugador de fútbol, como lo ves desde que tiene 10 o 12 años, que va a ser una estrella. Entonces creo que sí, en efecto, se nota algunas características de un líder en el joven Federico Danton. Pero sí, como te digo, yo creo que lo más importante hoy en día es ponernos a pensar en la necesidad de reconciliarnos, porque estamos absolutamente quebrados. Ya no solamente es el antifujimorismo, sino también es el antiaprismo, y esto en realidad nos hace un daño absoluto a nuestra condición de nacionales, a la nación, a la formación de una sociedad sólida. Y pues definitivamente aquí hay una tarea sustancial en la ciudadanía y sobre todo en la clase política actual. Señor Jaico, tras la muerte de Aya de la Torre, un sucesor inmediato, en el futuro inmediato del APRA ha sido Alan García. Tras la muerte de Alan García, ¿hay un sucesor inmediato? Precisamente ese es el gran problema. No se ve ahora con los líderes actuales que tiene el APRA alguien que pueda sucederlo al nivel que estaba el señor Alan García. Y precisamente con él termina una fase de más de 30 años de vida política en el Perú, y es aquí donde ya el Partido Aprista tiene un plazo, el 2021. Como bien lo indicabas, en el 2016 han ellos obtenido en alianza 5.8% de votos con el PPC y Somos Perú. O sea, habría que pensar qué hubiese pasado si hubiesen ido solos. Prácticamente, exacto, prácticamente hubiesen perdido la inscripción. Entonces aquí estamos frente al fin de una época
Y esta época debe merecer para el partido aprista y todos los pues, jóvenes, adultos, apristas, una gran reflexión sobre los nuevos liderazgos y sobre todo liderazgos jóvenes que ya deben comenzar a impulsar para estas elecciones del 2021. ¿Podría venirse un estancamiento partidario tipo PPC, tipo Acción Popular con el APRA? El PPC, ¿cuántos años viene luchando por volver a los escenarios políticos con bastante fuerza, pero siempre se queda en el intento, no tiene cuadros suficientes? Acción Popular está en el intento, pero también con sus curules viene sobreviviendo. Entonces, ¿podría ocurrir lo mismo con el APRA, señor Gutiérrez? Bueno, yo creo, como te digo, en principio nuestro sistema de partidos es un sistema de caudillos. Yo creo que si Bedoya Reyes también, Dios no quiera, pero fallece, pues el PPC va a estar en severos problemas, ¿no? La Acción Popular también, sin la hunde, prácticamente da permanentemente manotazos de ahogado, aunque azares políticos hoy en día ha obtenido importante presencia a nivel regional y a nivel local sobre todo, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que hay una carencia de liderazgo, pero repito, siendo el APRA un partido histórico, un partido que tiene prácticamente un rol protagónico durante todo el siglo XX, yo creo que va a mantenerse, más allá de si eventualmente puede en determinado momento perder la inscripción o no, yo creo que va a mantenerse y creo que también es una tarea a nivel interno de los propios partidos que empiece un recambio, un proceso de tránsito, un proceso también de estar a la altura, ¿no? Los liderazgos que han estado alrededor de García y que lamentablemente ninguno ha podido ni puede hacerle competencia, creo que tienen que dar un paso al costado. Creo que es imperativo, para terminar, que den un paso al costado toda la clase política alrededor de García y haya una renovación absoluta dentro del Partido Aprista, pero no solo dentro del Partido Aprista, sino dentro de todo el sistema político peruano. Comenzando por los que están en el Congreso. Comenzando por los que están en el Congreso, yo creo que tienen que irse a la jubilación absolutamente todos, porque si tú te adviertes, todos de alguna forma directa o indirectamente están involucrados en los actos que se han sucedido con Odebrecht, etcétera. No hay que olvidar que han sido congresistas desde el año 2000 y todo esto es una trama que viene desde ese momento. Yo creo que, repito, tenemos que hacer un cambio drástico, un alto. No sabemos lo que va a pasar con PPK, no sabemos lo que pueda pasar en el futuro con Susana Villarán. La situación se ha tornado sumamente grave y por tanto creo que el recambio generacional tiene que ser absoluto. Bueno, en este sentido ya tenemos el referéndum, el cual va a impedir que muchos de los congresistas que están aquí se presenten en el 2021. Eso es importante y estoy muy de acuerdo con que debe haber un renuevo total, porque precisamente si han llegado a esta situación es porque no se ha hecho absolutamente nada para que nuevos liderazgos surjan y sobre todo tengan pues presencia en la política nacional. Eso es que la sombra que ellos tienen terminan quemando a los que quieren salir. Es que precisamente ahí tenemos un punto en el liderazgo en que este tipo, por ejemplo, de liderazgos carismáticos, ¿no? con gran influencia, sobre todo de tipo caudillista, termina por prácticamente ensombrecer a los demás y no permitir que nuevos liderazgos surjan. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de estos, por ejemplo, 30 años, en que no se ha visto una figura que salga y que pueda, de verdad, reemplazar a Alan García. Tampoco ha habido una escuela de nuevos liderazgos, pese a que tienen una escuela en Alfonso Ugarte sobre oratorio y todo este tipo de cosas, pero no han tenido aquel que pueda de verdad llevar no solamente la ideología del APRA, sino que también pueda ejercer esa influencia en la política nacional. No lo hemos tenido hasta ahora. Pero si hay una escuela, efectivamente usted me hace recordar ese aspecto, si hay una escuela de formación de líderes, entonces ¿cuál ha sido el problema? El líder, el que estaba arriba, como lo dijo un dirigente aquí en los estudios, que de manera avasalladora opacaba a todos los demás del interior del país, fue un problema de liderazgo del señor García, que no salgan nuevas figuras políticas del APRA que permitan suceder un escenario político como el que estamos viviendo en estos momentos, o es un tema de endiosamiento que se ha hecho a la figura de García. Bueno, yo, en principio, yo creo que en realidad no es responsabilidad de García. El sistema político peruano es históricamente así. Fíjate que una vez que murió Andrés Avelino Cáceres, el Partido Coalicionalista desapareció. Con Pardo, el Partido Civilista desapareció. ¿No? A lo largo de toda la historia del Perú, los clubes y luego los partidos políticos han estado asociados a la vigencia de su líder. Una vez que el líder ha muerto, el partido también muere. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces tenemos nosotros una herencia de una organización política basada en un caudillo. Definitivamente Alan es un caudillo.
¿No ha sido líder? Es un líder, es un caudillo. O sea, Caudillista. un líder es un caudillo, es un líder de grande ascendencia, casi imposible competir. Porque así ocurre en los sistemas políticos, ocurrió con Andrés Avelino Cáceres, ocurrió con Augusto B. Leguía, ocurrió con Manuel Pardo, etcétera. O sea, los líderes son tan fuertes, tienen una ascendencia tan absoluta por un sistema presidencialista que nosotros tenemos, que definitivamente crecer alrededor es muy complejo. Y eso es lo que ocurre en el Partido Popular Cristiano también. Y lo que ocurre en Acción Popular, que pese a tantos cuadros importantes, jamás ha podido haber alguien que copie la figura, o al menos iguale la figura del arquitecto Fernando Belaúnde. Pero claro, uno se acuerda de Alan García y se va a acordar siempre el tema de corrupción al cual estaba vinculado, aunque no haya una condena, ni siquiera se termina esclareciendo en el tiempo si es que tuvo o no culpabilidad. Claro. Ahora, es importante remarcar acá que no se trata únicamente de una cuestión de oratoria. Se habla mucho de las virtudes de orador del señor Alan García, y es verdad, la gente puede aprender ese tipo de retórica, que no hay que confundir con la elocuencia, que evidentemente ahí la enseñan. Aquí el problema es de que no se ha estado ya yendo en un tema de visión de país y sobre todo de misión. Creo que ahí es donde los liderazgos han fallado un poco, y sobre todo que ha habido una suerte de casta alrededor que ha impedido que nuevos liderazgos surjan. Eso es una verdad. El segundo punto es que este tipo de liderazgos caudillistas también ejerce ese tipo de atracción un tanto fanatizada, que al final termina pues por opacar todo tipo de visión, tanto a mediano o a largo plazo. Creo que en este caso se está viendo, y es precisamente este momento, como lo comentábamos, en que ya las bases apristas, tanto en Lima como en las regiones, deben pues tener un sobresalto de orgullo, digamos, aprista a las bases que tenían, porque no hay que olvidar que Alan García solamente sucede a Aya de la Torre, y es Aya de la Torre quien encarna pues esa ideología aprista, volver esas bases y recomenzar prácticamente de cero. La muerte de Alan García, de la forma como la venimos conociendo, ha conllevado a que escuchemos a diferentes actores políticos que es momento de una reconciliación nacional. ¿Es en verdad ese antes y después como tiene que marcar la muerte del expresidente? Mira, fíjate, yo no creo que necesariamente la muerte, ¿no?, sino el desenlace generalizado que está ocurriendo en estos momentos en el Perú. ¿Por qué el desenlace generalizado? Porque el hecho de las delaciones y las confesiones de Odebrecht sin duda están impregnando de un halo de corrupción a todo el sistema político. Y lo que viene ocurriendo, y lo que ha ocurrido con Alan García, que es absolutamente lamentable, y inclusive desde un sector opuesto a su pensamiento y a su gobierno, creo que hay que parar las cosas, porque creo que se está polarizando más el país de lo que ya venía estando con el antifujimorismo y con el fujimorismo. Ahora también el aprismo se siente sensible, el aprismo se siente golpeado, y lo que estamos haciendo es dividir el país en vez de integrarnos. ¿Y esto quién gana? A río revuelto, ganancia pescadores. Yo creo que, ¿quién gana? Yo creo que gana nuestros adversarios continentales como Chile. Yo creo que ganan las transnacionales que nos buscan desunidos y peleando para poder ellos enriquecerse y seguir manteniendo esos beneficios tan grandes que tienen en el Perú, como las exoneraciones tributarias y regímenes paradisíacos mejores que en el Asia, inclusive para poder extraer recursos minerales. Yo creo que ganan los que odian, ¿no? Y eso definitivamente tiene que cambiar en el Perú. Este es un esquema que ha venido sucediendo en el Perú en los 200 años, y creo que con ocasión de estos casos que están pasando es necesario empezar a tender puentes para la unidad. ¿Usted cree que quieren en verdad los políticos una reconciliación o una protección legal? O sobre todo creo que acá, subyacente a todo esto, hay una gran capa de corrupción, y creo que ese es el problema fundamental, de que se unan o desunan, discutan o, digamos, tengan alianzas para ciertas contiendas políticas o electorales. Me parece que es lo más normal. Sin embargo, no hay que olvidar el hecho subyacente, que es la corrupción, que de manera transversal ha agarrado a todos los partidos políticos y a los líderes incluso. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer, y la primera gran reflexión que debemos tener aquí, es qué estamos haciendo en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo impedimos que la corrupción llegue a los partidos políticos y sobre todo
tenga un camino tan largo que lleguemos a este tipo de sucesos trágicos. Pero hemos tenido a un cardenal como Cipriani que constantemente se venía pronunciando de manera política y últimamente en el funeral del señor García se volvió a pronunciar y aseveró que se trata de persecución. Bueno, es una, digamos, es una óptica que se puede tener desde una mirada un tanto, pues, tratando de no ver lo que está pasando en el Perú. Mire, el Perú atraviesa por una grave crisis de corrupción. Somos el país que no solamente ha descubierto que gran parte de su clase política está inmersa en este tipo de corrupción, sino que también, felizmente, somos un país que está, pues, haciendo una lucha bastante fuerte contra la corrupción. Entonces, por un lado, tenemos ese problema, pero por otro lado le estamos dando solución. Ahora, podemos discutir sobre la manera en que se está haciendo perfectamente, pero sin embargo, creo que acá la cuestión subyacente es la corrupción. Y eso es lo que deberíamos discutir. Y los políticos ahora, precisamente en esta nueva etapa, deberían ponerse a pensar un poquito más en qué estamos haciendo y qué manera estamos construyendo partidos políticos para esta nueva era que nos toca vivir. Señor Carlos Jaico, muchísimas gracias. Muchas gracias. Para terminar, señor Gutiérrez, ¿algo más que agregar? Bueno, yo sí también creo lo mismo, pero desde una perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que la corrupción es un fenómeno que surge con la República, surge con los que iniciaron la independencia y luego no ha dejado de cesar a lo largo de la historia de la República. Hemos tenido un Odebrecht en el siglo XIX, que es el famoso contrato Dreyfus, que también fue escandaloso la componenda de toda la clase política. Yo creo que la oportunidad que nos da hoy día de abrir la cortina, que es lo que creo yo ocurrió con Odebrecht, es que nadie puede lavarse las manos y por tanto todos tenemos la obligación de ir hacia un proceso de cambio. Y aquí el principal responsable es el presidente de la República en funciones, que es quien tiene que iniciar la cruzada, más allá de sus propios adversarios, iniciar la cruzada para este cambio sustancial que requiere el Bien. país. Si me permite, Brevemente, por favor. Voltaire decía que a los vivos les debemos respeto y a los muertos les debemos verdad. Y creo que este caso del deceso del señor García nos debe permitir hacer toda la verdad sobre estos hechos de corrupción que nos están, pues, ya, digamos, un poco contaminando la vida política desde hace por lo menos 2 años. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Vamos al señor Gustavo Gutiérrez y al señor Carlos Jaico por Muchas acompañarnos gracias. en este panel, analizando un poco el panorama que se viene dentro de la interna aprista, además el futuro político que se avisora para nuestro país en el contexto general por los hechos gravísimos de corrupción que se vienen ventilando, investigando desde el Ministerio Público.